Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Nuevamente, Abelardo Vela, tu servidor. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 1 y algo muy importante que tienes que recordar. El desarrollo de tu conocimiento lo forjas tú. La información que recibes por parte de los profesores o por parte de internet o de un libro, es solo algo que tú vas a ir acumulando, ¿sí? Tú vas a ir de alguna manera moldeando y esto pues te hace a ti la persona encargada de, de obtener ese conocimiento, nadie más. Los profesores podemos hacer nuestro mejor esfuerzo dando una mejor exposición, dando toda la información, pero si te distraes, si no estás atenta o atento a lo que estás recibiendo, eso pues lógicamente no va a entrar. No va a entrar si no te concentras, no va a entrar si no te das a la tarea de aceptar la información de una forma en la que te sientas tú comprometido o comprometida contigo. No hay de otra, no hay de otra. O sea, la única forma de obtener conocimiento es trabajando, es estudiando y esforzándote. Hemos procurado ser personas que buscamos lo fácil, buscamos lo rápido, buscamos lo expedito. Y eso pues lógicamente no está mal, pero de alguna forma tener esa filosofía nos limita mucho. Nos limita mucho si no nos damos cuenta que en algunos momentos es bueno optar por la parte del fast track. En otros momentos hay que tomar una pausa y concentrarse. En fin, lo único que quiero que sepas es que todos los profesores que estamos trabajando durísimo, estamos trabajando con un gran empeño, con una determinación importante. Y esto solo para dar continuidad a esta universidad, que es la UNAM. ¿Sí? Y lógicamente, pues nosotros somos la primera línea de defensa, nosotros somos la primera línea que sostiene a esta universidad, ustedes y los profesores. ¿Sí? La parte administrativa y la parte sindical, pues es parte del proceso. Pero bueno, ya hemos estado trabajando con propiedades muy importantes de lo que son los números reales y algo que nos falta ver todavía son dos temas muy importantes, que es el tema de ordenamiento y el tema de los radicales. ¿Sí? En esta ocasión vamos a trabajar con el temas de ordenamiento. Vamos a ver unas propiedades que son muy básicas, que parece que de alguna manera ya las debes de saber, pero la justificación es lo que vamos a ver, nada más. Como te había dicho yo en los videos anteriores sobre propiedades de los números reales, estas propiedades ya las conoces, ya las ejecutas. La cuestión aquí es que en algún momento tú a lo mejor las llegaste a entender como reglas ya dadas tácitamente, a priori, y la verdad es que no son a priori, son de alguna forma a posteriori. Entonces esto pues se desprende de ciertas condiciones que ya vimos al principio de esta sección, y bueno, vamos a continuar con esto, ¿sí? Entonces, comenzamos. Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar con una definición y luego pasamos a la primera propiedad de ordenamiento, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar para dar nuestras definiciones de ordenamiento y nuestras propiedades? Vamos a requerir, en este caso,
tener, dada esta definición, dos términos A y B, tales que vamos a tener dos relaciones. La primera es R, ¿sí? Y la vamos a definir como mayor que. O la relación R', que la vamos a definir como menor que. Y las vamos a denotar de la siguiente forma, como lo vamos a definir. Entonces son dadas por las siguientes definiciones, que es A relacionado con B va a ser A mayor que B. Y o si tenemos la otra relación de AR' con B, o sea, A está relacionada con R', está relacionada con B, y esto lo definimos como A menor que B, entonces, si A es mayor que B, vamos a tener A menos B mayor a 0. O, si tenemos A menor que B, entonces A menos B es menor que 0. ¿Sí? Cuando ponemos entonces, lo que estamos haciendo es una definición, y al dar una definición, las definiciones son de ida y vuelta. ¿Sí? ¿Quiere decir esto? Que si tú ves en una definición si esto y entonces esto, también es si entonces esto, si esto, entonces esto también. ¿Sí? No se tiene que poner necesariamente porque en una definición siempre es un sí y solo sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la siguiente propiedad. Es la propiedad 1. Aquí me faltó ponerle. Vamos a dar tres términos, A, B y C en R, tales que si A es mayor que B y B es mayor que C, esto va a implicar que A es mayor que B. ¿Esto qué es? Transitividad. Transitividad. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, lo vamos a hacer de forma directa. ¿Sí? Vamos a partir de nuestras hipótesis. Entonces, de nuestras hipótesis tenemos que A menor que B y B menor que C. ¿Sí? Perdón. A es mayor que B y B es mayor que C. Entonces, vamos a tener, por definición, que A menos B es mayor que 0 y B menos C es mayor que 0. Esto es por definición. ¿Sí? Ahora, si sumamos ambos términos, estos dos, ¿sí? Al ser positivos, van a conservar su valor positivo, que sería esto más esto me da mayor a 0. Esto va a implicar que una vez conmutando este y luego este con este, lo que va a ocurrir es que vamos a asociar A con C y B con menos B. ¿Sí? Entonces al asociar A con menos C y más B menos B, esto es 0. Entonces vamos a tener que A menos C es 0 y por definición, ¿sí? Vamos a concluir que A es mayor que C. Con eso concluiríamos la definición y la propiedad 1. Entonces seguimos con la propiedad 2 y las que siguen. Vamos a ver dos propiedades más. Tenemos la propiedad 2, ¿sí? Que está dada por dos términos A y B, tales que si A es mayor que B, entonces para cualquier C en R se cumple que A más B, perdón, aquí sería A más C, va a ser mayor que B más C. Es decir, tenemos entonces que esto se cumple y se cumple siempre y cuando C también sea positiva. ¿Sí? En este caso, lo que ocurre es lo siguiente. Por definición vamos a tener que si A es mayor que B, implica A menos B y mayor que 0, entonces, ¿sí? Vamos a tener que A menos B es igual a A menos B más 0, y esto sería equivalente, aquí estamos sumando un 0, entonces sería A menos B más C menos C, que es el 0 que nos interesa. Esto para asociar estos dos términos, ¿sí? Vamos a asociar los positivos, en este caso A y C,
y los valores negativos los vamos a asociar y los vamos a expresar de esta manera. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que, dado que estamos sacando este valor de este, entonces vamos a tener que partimos de aquí y estamos llegando acá. En ese contexto vamos a tener que A más C menos B más C, ¿sí? Si es mayor que 0, esto va a implicar que en este caso, al ser dos términos, ¿sí?, con un negativo, por definición, por este tipo de definición, ¿sí?, estos dos términos se van a ver de esta forma. Entonces A más C es mayor que B más C. Para la propiedad 3, ¿sí?, lo que tenemos es que para todo A y B en R solo se cumple una sola de las siguientes relaciones. Ya sea que A sea menor que B, perdón, A sea mayor que B, sí, o por otro lado que A sea igual a B, o que A sea menor que B. ¿Cómo vemos esto? Tal vez te parezca muy simple, pero si estamos teniendo que A es mayor que B, entonces vamos a ver que esto se cumple por definición, ¿sí? A menos B tiene que ser mayor que 0. Si tengo A igual a B, esto va a implicar que A menos B es igual a 0. O si que A menos B, A es menor que B, entonces esto implica que A menos B es menor que 0. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se dice aquí y lo que está acá abajo? Bueno, aquí estamos usando la definición anterior. Entonces, este término va a ser mayor que 0 si esto pasa, ¿sí? Pero no puede ser, si esto ocurre, este valor no puede ser igual a 0 y también ser mayor que 0. Entonces, es solo uno de los dos. O en el tercer caso, donde tenemos esto, ¿sí?, este término que sale de aquí, ¿sí?, no puede ser menor a 0 y mayor que 0 y igual a 0. Es decir, este término lo que estamos viendo es hacer una comparativa y pues lógicamente no vamos a tener que se cumplen cualquiera de los tres, que se cumplen los tres o dos, sino solo uno de los tres. En este caso, estamos recurriendo a la definición y a la otra definición que vimos anteriormente de propiedad de los números reales, y con eso pues solo resta que se debe de cumplir una y solo una de estas condiciones. Bueno, vamos a las propiedades 4 y 5. Vamos a continuar con las propiedades 4 y la propiedad 5. La propiedad 4 nos dice lo siguiente: vamos a tomar dos valores A y B en R, tal que si A es menor que B, entonces menos A es mayor que menos B, perdón. Si tenemos entonces por hipótesis esto, por definición también podemos ver que B es mayor que A, ¿sí?, es equivalente. Entonces por definición podemos ver que B menos A es mayor que 0. Ahora, si tenemos que A es menor que 0, ¿sí?, entonces, ¿qué va a implicar esto? Lo que va a implicar esto es que menos A es mayor que 0. Entonces, partiendo de ahí, yo tomo menos A, ¿sí?, esto es igual a menos A más B menos B, ¿sí? Conmutando y asociando voy a tener que B menos A menos B es mayor que 0. ¿Por qué este término es mayor que 0? Porque menos A es mayor que 0 y estoy partiendo de menos A. Entonces por eso este término es mayor que 0. Por lo tanto, al ser mayor que 0, también sería menos B. Y esto sería equivalente a menos B. Por lo tanto, menos A, es mayor que menos B. Eso es para la propiedad 4. Para la propiedad 5, si tenemos dos valores, tenemos cuatro valores, A, B, C y D, donde A es menor que B y C es menor o igual que D, entonces podemos concluir que A más C es menor que B más D. Partimos de nuestra hipótesis, esta es nuestra hipótesis
donde A es menor que B y C es menor o igual que D. ¿Esto qué va a implicar? Por la propiedad 2, ¿sí? Hay que checar la propiedad 2, la que acabamos de ver un poquito antes. Entonces vamos a tener que A más C es menor que B más C y B más C es menor o igual que B más D. Aquí estamos sumando C y de este lado estaríamos sumando B en ambos términos, ¿sí? Y por transitividad, ¿qué es lo que vamos a tener? Que A más C, estos dos son el mismo término, por transitividad voy a tener que A más C es menor a B más D, ¿sí? Y con eso tenemos ya la propiedad 4 y la propiedad 5. Entonces volvemos con la propiedad 6 y la propiedad 6 y la propiedad 7. La propiedad 6 nos dice que vamos a tener 4 términos, A, B, C y D en R, tales que si A es menor que B y C es mayor o igual que D, ¿sí? Entonces A menos C es menor que B menos D. ¿Cómo probamos esto? Bueno, si tenemos que C es mayor o igual que D, esto va a implicar que los negativos van a ser inversos, es decir, menos C es menor o igual que menos D por la propiedad 5, ¿sí? Ahora, si tomamos a partir de aquí que estos dos términos están dados, ¿sí? El negativo, en este caso, como ambos términos son negativos, no me van a cambiar la desigualdad. Entonces lo que voy a obtener por la propiedad 5 es que A más menos C menos B más menos D va a ser A menos C menor que B menos D. Va otra vez. Si tengo C mayor o igual que D, por la propiedad 4 voy a tener que menos C es menor o igual que menos D, ¿sí? Y por la propiedad 5, ¿sí? Va a ser A más menos C menor a B más menos D. O sea, lo único que estamos haciendo es sumar estos términos. Por la propiedad 5 esto era A menos B, donde C menos D, entonces tenía yo A más C menor o igual que B más D, ¿sí? Y lógicamente, pues se aplica aquí, entonces me quedaría A menos C menor o igual que B menos D. La propiedad 7, ¿qué nos dice? Vamos a tener tres términos, A, B y C. En R, por un lado vamos a tener que A es menor que B y C es menor que 0. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que A por C va a ser mayor que B por C. ¿Cómo probamos esto? Partimos de que C es menor que 0, esto va a implicar que menos C es mayor que 0. Si este es negativo, entonces el inverso es positivo. Por definición, ¿qué tenemos? Por definición de ordenamiento podemos ver esto de la siguiente manera. Dado que esto es positivo, ¿sí? Y tenemos esta desigualdad, al multiplicarle un positivo a esta desigualdad, no se mueve la desigualdad, se queda tal cual. Ahora, ¿eso qué va a implicar? Pues lógicamente implica esto, nada más estamos asociando términos. Y por la propiedad 4, ¿sí? Si estos son negativos, pues bueno, los negativos, donde A menos A por C va a ser menor que menos B por C. Y eso que va a implicar por la propiedad 4 que A por C va a ser mayor que B por C, ¿sí? Bien, con esto hemos concluido la parte de ordenamiento. No hemos terminado todavía el video, vamos a el valor absoluto. Continuamos con la definición de valor absoluto y la propiedad 1 de valor absoluto. ¿Qué es lo que nos dice la definición? Bueno, vamos a tener un número A en R tal que el número definido por A entre barras lo vamos a llamar valor absoluto si el valor absoluto, ¿sí?, cumple con la condición de que si tenemos A, entonces A tiene que ser mayor o igual que 0. Y si tenemos menos A, esto es solo si A es mayor que 0. Es menor que 0, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener tres propiedades. En la propiedad 1 vamos a tener tres condiciones. Si tenemos un valor A, entonces A es mayor o igual que 0, B es, en el inciso B, lo que vamos a tener es que el valor absoluto de A va a ser equivalente al valor absoluto de menos A.
Y por último, vamos a tener que si A es menor o igual que A, entonces el inverso de A, es decir, menos A, va a ser menor o igual que el valor absoluto de A. Ahora, para probar el inciso A, vamos a tener que si A es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de A es igual a que es mayor o igual que 0, ¿sí? Es positivo. Y si tenemos que A es menor que 0, entonces el valor absoluto de A va a ser equivalente a menos A. ¿Por qué? Porque si el término A es negativo, su inverso es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto va a ser equivalente a menos A, que es positivo. ¿Sí? Ahora, tenemos el inciso B. El inciso B es que si tenemos una mayor que 0, eso va a implicar que el valor absoluto de A es igual a A. Si por otro lado tenemos menos A, menor o igual que 0, por definición de valor absoluto, el valor absoluto de menos A va a ser equivalente a menos A, ¿sí? Y esto va a ser equivalente a el valor absoluto de A, que será equivalente al valor absoluto de A. Ahora tú te preguntarás, ¿de dónde salió el menos A? ¿Sí? ¿De dónde está saliendo? Pues de aquí, porque lo que estamos haciendo es tomar el valor inverso, ¿sí? ¿De quién? De este. ¿Por qué? Porque si este es negativo, el valor absoluto, es decir, A es positivo. Por lo tanto, tomamos menos A en valor absoluto, esto sería igual a A, pero no ponemos igual a A, ponemos el equivalente, que sería menos A, que sabemos que eso es equivalente a A, y esto es equivalente a el valor absoluto de A. Ahora, si tenemos que A es menor que 0, entonces el valor absoluto de menos A, ¿sí? Y menos A es mayor que 0. ¿Esto qué va a implicar? Que el valor absoluto de menos A es equivalente a menos A. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si tenemos que A es negativo, entonces lo que va a ocurrir es que menos A va a ser positivo, ¿sí? Y por un lado, el valor absoluto de A va a ser equivalente a menos A. ¿Por qué? Porque menos A es positivo dado que A es negativo. Entonces, este es el inverso aditivo, por lo tanto, si este es negativo, pues este es positivo, ¿sí? Al ser este positivo, lo único que me resta es que menos el valor absoluto de menos A va a ser equivalente a menos A también. Y por último, el inciso C, si tenemos una A mayor que 0, eso que va a implicar que A es equivalente a el valor absoluto de A, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que menos A es menor o igual que 0 y es menor o igual a A, que esto es equivalente al valor absoluto de A, ¿sí? Entonces ya de ahí queda que el valor absoluto de A es mayor o igual que el valor que menos A. Ahora, si tenemos A menor que 0, ¿eso qué va a implicar? Que A es menor que 0, entonces el valor absoluto de menos A es equivalente a A, entonces por lo tanto el valor absoluto de A es es menor al valor absoluto, el valor absoluto de A es mayor que A. Con eso tenemos la propiedad 1 y la definición. Vamos con la propiedad 2 y la propiedad 3. Continuamos con la propiedad 2 y la propiedad 3. Vamos a ver. La propiedad 2 lo que nos dice es que si tomamos dos valores A y B en R, se cumplen dos condiciones, que A más B en valor absoluto van a ser menores o iguales al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y el valor absoluto del valor absoluto de A menos el valor absoluto de B va a ser menor o igual al valor absoluto de A menos B. ¿Cómo demostramos uno? O bueno, A. Partimos de la propiedad 1, donde tenemos A menor o igual a el valor absoluto de A, menos A es menor o igual al valor absoluto de A, B es menor o igual al valor absoluto de B, y menos B es igual al valor absoluto de B. En ambos casos lo que vamos a tomar son ambos términos, ¿sí? En este caso A y B son positivos. Bueno, tomamos estos términos, ¿sí?
y lo sumamos. Y eso sabemos que va a ser menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Ahora, por el otro lado tomamos menos A y tomamos menos B, sumamos estos dos términos, lógicamente los asociamos y sacamos el negativo, el signo negativo. Esto sabemos que va a ser menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de estos dos términos que sea positivo va a ser equivalente al valor absoluto. Es decir, si este o este son no negativos, ¿sí? Es decir, este es A, si A más B es mayor o igual que 0, entonces A más B va a ser igual a A más B. O sea, el valor absoluto de A más B va a ser igual a A más B. ¿Por qué? Esto es en el caso de que A más B sea mayor o igual que 0. En este caso, lo que estaría pasando es que este término sería negativo, pero solo si esto pasa. Ahora, si ocurre que este es el positivo, ¿sí? No estoy diciendo que sea este el positivo y luego es este. No, no, no. Este si es positivo, este es negativo. Ahora, si es el caso de que este es positivo, entonces este es negativo. ¿Sí? Entonces, si este es positivo, lo que va a ocurrir es que el valor absoluto de A va a ser equivalente a menos A más B. ¿Sí? Y con ello quedaría probada el inciso A. Ahora, el inciso B, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la diferencia del valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Esto va a ser equivalente a A menos B más B menos el valor absoluto de B. Es decir, estamos sumando un 0 aquí adentro. Al sumar este valor y al aplicar el inciso 1, vamos a tener que esto va a ser menor o igual que esto. Estamos concluyendo que el valor absoluto de A menos B más B menos el valor absoluto de B, esto es 0. Por lo tanto, esto va a ser equivalente a el valor absoluto de A menos B. Por otro lado, vamos a tener el valor absoluto de B menos el valor absoluto de A. Esto va a ser equivalente al valor absoluto de B menos A, porque tenemos que hacer algo análogo a esto. ¿Sí? Pero también sabemos que esto es equivalente al valor absoluto de A menos B. Y por último, vamos a concluir que el valor absoluto de B menos el valor absoluto de A también lo podemos ver como menos el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Esto sería así. ¿A dónde llegamos con esto? Que cualquiera de estos dos términos, ya sea este o este, ¿sí? ¿Qué les va a pasar? Perdón, ya sea este o este, cualquiera de estos dos va a ser no negativo. Entonces cualquiera de estos dos que sea no negativo va a ser equivalente o va a ser menor o igual a esto. ¿Sí? En ambos casos se da esa condición. Entonces, este va a ser equivalente al valor absoluto a esto, o en todo caso este. ¿Sí? Va a ser equivalente a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto es positivo, o sea, así, si esto es positivo, entonces esto sería equivalente a esto. En todo caso, si esto es positivo, este sería negativo, pero es solo en el caso en el que este sea positivo, este sería negativo. Ahora, si este es negativo, este es positivo. En todo caso de que este fuera positivo, este sería equivalente a este. ¿Sí? Es un razonamiento semejante a lo que está pasando en el inciso 1, en el inciso A. ¿Sí? Ahora, la propiedad 3 que nos dice que para cualquiera dos valores A y B se cumple que el valor absoluto en producto de A por B es equivalente al producto de A, del valor absoluto de A por el valor absoluto de B. ¿Cómo se hace la demostración? Bueno, te la voy a dejar en tarea.
¿sí? Con esto concluimos el día de hoy con este video, ¿sí? Las propiedades de ordenamiento y las propiedades de valor absoluto, las básicas, ¿sí? Todavía faltan más. Pero de entrada son las más usuales, ¿sí? Y con ello damos por terminada esta parte de las propiedades de ordenamiento y continuamos en el próximo video con propiedades de los radicales, ¿sí? Acuérdate, estudia mucho, trabaja duro, el conocimiento es tu responsabilidad. Nos vemos, hasta pronto, cuídate.